Muy buenas tardes con todos ustedes. Mi nombre es Marco Antonio Segarra Díaz, socio director y jefe del área laboral del Estudio Muñiz en Arequipa. Es un gusto poder compartir con ustedes esta tarde un poco de información que ustedes consideramos deben de tener presente respecto al tema laboral. Un tema que finalmente siempre va a tener muchas aristas que el empleador debe tener presente al momento de poder manejar su empresa en el día a día. La contratación de personal en la actual coyuntura política en la cual nos encontramos, finalmente toma una relevancia porque hay diversos factores que hacen que el empleador deba merituar, considerar y tener presente de mejor forma y con un mejor análisis, dado los escenarios que nos ha tocado vivir. Es así que este meeting se origina y finalmente se realiza en favor de todos nuestros clientes a efecto de que puedan tener en consideración las pautas que vamos a brindar. Lo que se debe tener presente, si me permiten, por favor. Según el Instituto Nacional de Estadística, el comportamiento de los indicadores de mercado laboral entre julio del 2020 y junio del presente año, la población con empleo adecuado ha disminuido en 11.1%. La población ocupada o subempleada ha aumentado en 19.1%. Esta es nuestra realidad, esa es la situación en la que nos encontramos y finalmente tenemos que seguir avanzando. Pero el empleador, la persona a pie, en realidad siempre se preocupa, pero ¿cuáles son las razones por las que el empleo no se llega a recuperar? En realidad son varios factores. Podemos agarrar y decir que uno es la coyuntura política actual en la que nos encontramos, confianza, el empleo privado depende mucho de la confianza para poder invertir. Aún existen sectores económicos muy golpeados que finalmente no logran revertir sus cifras y sus indicadores. La suspensión perfecta, que muchas empresas todavía lo siguen implementando. Las licencias sin goce de haber o con goce de haber, que también obviamente es un factor para que el empleo no se recupere, porque finalmente el empleador no tiene a toda su fuerza laboral completa. Liquidación de algunas empresas o extinción de otras que finalmente se han visto obligados a tomar este tipo de decisión, básicamente por la situación económica que ya resultaba inviable. El subempleo, la inflación, ¿no? La inflación que obviamente, y si hacemos un análisis, la inflación de julio de 2021 respecto a la inflación de junio de 2021 se ha duplicado. La menor inversión privada también obviamente es otro de los ítems que nos lleva a determinar o tener como fundamento por qué el empleo no se puede recuperar, y obviamente la crisis política, ¿no? La crisis política que finalmente tendremos que ver cómo se lleva a cabo el día de mañana esta situación en el gobierno, para ver si es que se respalda al actual gabinete, y sabremos también si es que ello no origina una crisis política mayor a la que finalmente hemos tenido. Lo cierto es que conseguir un trabajo formal es más difícil ahora, ¿no? Es mucho más difícil. Y obviamente el que lo logra va a tener que tener en consideración que lo que se le va a pagar va a ser entre 10 a 12% menos de lo que se pagaba en época prepandemia. Ahora, pero la pregunta es, frente a estas situaciones que estamos viendo, las razones por las que el empleo no se recupera, hay una pregunta, ¿no? Si son atractivas las relaciones laborales en el Perú, es decir, en el Perú es atractivo ser empresario con todas las medidas que finalmente se dan que no permiten una flexibilización, si se quiere, del ámbito laboral. Bueno, yo creo que hay algunas instituciones que podrían agarrar y decirnos o darnos la respuesta, ¿no? Y aparecen en pantalla. Porque finalmente, para estas instituciones que ellos observan y buscan que el empleador o que los trabajadores, mejor dicho, no sean vulnerados en sus derechos laborales, podríamos agarrar y decir de que no existe tal flexibilización. Porque cuando las relaciones laborales en el Perú se puedan medir en una misma o de manera
similar, igual, podríamos agarrar y mencionar que sí, puede resultar atractivo. Pero ahorita para un empleador no resulta muy atractivo porque sabe que el mercado está contraído, sabe de que si bien se quiere finalmente superar esta situación que nos ha llevado esta actual pandemia, este actual estado de emergencia, lo cierto es que no encuentra medidas dictadas por el gobierno que puedan finalmente ser un aliciente o ayudarlos. ¿Para qué? Para poder obviamente seguir adelante. Y es en este escenario que nosotros analizamos o tenemos que ver cuáles son pues, las opciones de contratación que tiene un empleador. Y las opciones de contratación que se tiene es lo que comúnmente se conoce una contratación directa y una indirecta. Cuando hablamos de una contratación directa, estamos hablando básicamente sobre el contrato de trabajo, pero también tenemos el contrato de servicios como tal. Y cuando hablamos de una contratación indirecta tenemos toda la intermediación laboral, la tercerización de servicios e incluso las modalidades formativas laborales. Aun cuando las modalidades formativas laborales me puede significar que pueda contar con recurso humano que me lleve consigo la posibilidad de alcanzar mis objetivos, mis metas trazadas dentro de la empresa, sí hay que tener en consideración que una modalidad formativa no me permite tener a una persona bajo reinserción laboral, sea practicante preprofesional o profesional o cualquiera de las modalidades, como si fuese un trabajador, ¿no? Porque finalmente esa es una persona en formación. Pero los menciono porque también muchas empresas finalmente toman las modalidades formativas laborales como una manera de poder agarrar y tener recursos humanos para poder alcanzar sus objetivos. Ahora bien, vamos a analizar esta tarde básicamente dos de estas opciones de contratación, el contrato de servicios y el contrato de trabajo. Solo a manera de refrescarnos un poco. Recordemos que cuando hablamos de un contrato de locación de servicios, es el Código Civil quien lo regula. No es una legislación laboral, no es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral la que lo regula, sino es el Código Civil, donde se habla de un locador y de un comitente. Un locador que finalmente va a prestar el servicio y un comitente que lo va a retribuir por ello. En un contrato de locación de servicio hay que tener presente que no existe la subordinación. Ustedes podrán agarrar y decir, bueno, ya lo hemos escuchado varias veces. Sí, pero nosotros, pese a que finalmente siempre tratamos de darles estas pautas a nuestros clientes, vemos que muchas empresas, pese a la indicación, siguen manteniendo como locadores a personas que están con subordinación. Y ahora vamos a ver un poco los efectos que finalmente vamos a sufrir en caso de que no sepamos definir bien cuándo es una contratación de locación de servicios y cuándo es un contrato de trabajo para lo que es la materia de la presente exposición. Recuerden que hay varias situaciones que se puede considerar como subordinación y que finalmente va a determinar pues, que este contrato se desnaturalice, ¿no? El hecho de que se gire recibos por honorarios continuos, el hecho de que yo como supuesto empleador le envíe un memorándum a este prestador de servicios cuando es evidente que no le podría enviar ninguno de ellos, cuando hago de que marque una hora de entrada, una hora de salida, cuando le asigno un espacio físico dentro de las instalaciones de la empresa, cuando le otorgo quizás incluso la computadora o le otorgo la conexión a internet, le doy un correo electrónico, cuando le puedo dar una tarjeta de identificación, cuando le doy equipos, ¿no?, de la empresa para que finalmente preste este servicio. Todos estos son indicadores que válidamente pueden determinar que estamos frente a un contrato de locación de servicio. Y ustedes deben de tener presente que tanto SUNAFIL, tanto el Ministerio de Trabajo, el Poder Judicial, desde luego, aplican mucho el tema de primacía de la realidad, ¿no? Basado básicamente en lo que dice el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el Decreto Supremo 00397-TR, que menciona que en toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. En buena cuenta, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos. Es por esta razón
que muchas veces el empleador, cuando contrata a una persona bajo el supuesto que es un prestador de servicio, al inicio la relación es como un noviazgo, ¿no? O sea, todo es de maravilla, todos están contentos, el prestador de servicio ya tiene un ingreso, el empleador tiene personal para que finalmente lo pueda ayudar a alcanzar sus objetivos, y ahí es el noviazgo perfecto. Pero el problema es cuando pasa el tiempo. Pasa el tiempo y comienzan a haber los enfrentamientos, comienzan a haber las discusiones. ¿Por qué? Porque en algún momento el mismo empleador puede haber olvidado de que era un prestador de servicio y puede agarrar y decirle, indícame por qué el día de hoy llegaste tarde a la empresa. En principio que así llegue tarde o así no llegue, finalmente al prestador de servicio se le mide por un resultado. No es que tenga que asistir todos los días a la empresa, ni de manera habitual, y menos que si asiste a la empresa, cumpla pues con un horario similar a la de un trabajador. Porque si está ocurriendo eso, entonces, señores, estamos en realidad frente a un contrato de trabajo, no un contrato de locación de servicios. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando este noviazgo termine finalmente en una situación de separación? Que finalmente el prestador de servicios se va a terminar quejando. Y se va a terminar quejando primero, obviamente, contra su propio empleador y le va a indicar, decirle, sí, pero mira, finalmente me estás diciendo que no va a continuar mi vínculo que yo tengo con usted o con la empresa y finalmente yo no tengo ningún problema, pero a mí me falta que me paguen mis CTS, mis vacaciones, mis gratificaciones, es decir, todos los beneficios laborales. En ese momento el empleador de seguro le va a agarrar y le va a indicar, pero tú sabías desde un inicio cómo es que se dio la relación contractual entre las partes, que no era un contrato de trabajo, es más, te lo mencionamos desde un momento. En efecto, dirá el prestador de servicio, pero en la práctica, en el día a día, lo que hemos podido observar es que para yo poder realizar el servicio, tú constantemente me dabas todas las órdenes que yo he tenido que cumplir para, obviamente, alcanzar el objetivo que tú me pedías. Yo no he tenido, si se quiere, la autonomía suficiente para poder realizar el servicio que tú me has encomendado. Me has indicado parámetros, me indicabas reuniones, me indicabas informes, me enviabas correos de manera constante. Y todo ello, ¿a qué conlleva? Conlleva que finalmente esa persona busque primero, de buena manera, directamente con al que considera su empleador, que se le pueda reconocer esos beneficios. Muchas veces el empleador, ¿no?, agarra y le dice que no le va a pagar absolutamente nada. En otras ocasiones, replantea mejor la situación y le dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con la finalidad de que ninguna de las dos partes se sienta mal. Cuando ocurre este segundo escenario, probablemente lleguen a un acuerdo. Llegarán a un acuerdo y eso evitará que este prestador de servicio finalmente vaya presente una queja ante SUNAFIL. Pero cuando no hay un arreglo, obviamente existe la confrontación. Existe la confrontación porque ¿qué opciones tiene este prestador de servicio? Una de las opciones es ir a SUNAFIL, en efecto, y solicitar que se haga una inspección en el lugar o centro en el cual él prestaba labor. Es probable que uno agarre y diga, sí, pero no hay forma de que se pueda evidenciar que este prestador de servicio era un trabajador. No necesariamente. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando vaya el fiscalizador de SUNAFIL, pedirá los reportes de ingreso y salida. Ustedes dirán, sí, pero nosotros no lo hacemos marcar a entrada y salida. Pero les aseguro que si tienen empresa de vigilancia, el vigilante sí marca su hora de ingreso y salida. Y ese es un documento que también lo puede solicitar el inspector de SUNAFIL. Podrá probablemente ingresar el inspector de SUNAFIL a las instalaciones de la empresa y verificará in situ dónde está ubicado el espacio físico donde este prestador de servicio realizaba su labor de manera diaria. Podrán ustedes agarrar y decir, sí, pero ya no hay nadie ahí. Pero probablemente haya otras personas que prestan labor. Y el inspector podrá acercarse y decirle, usted conoce a este señor, y obviamente que esas personas no van a mentir, sino que tendrán que agarrar y decirle, sí, sí lo conozco.
prestaba servicios, algunos dan un poco más de información, como agarrar y decir, ah, sí, claro, si venía todos los días. Sí, él estaba sentado al frente. Claro, no sé por qué, es más, todavía no sé por qué en estos últimos días han sacado su computadora. Esa es una información difícil de controlar. Y con lo cual le permite finalmente al inspector hacerse una idea de que en efecto este supuesto prestador de servicios sí era un trabajador. Pero es evidente que ese prestador de servicio también puede agarrar y tener impresiones de correo electrónicos, de información que él remitía, de la labor que prestaba en buena cuenta para la empresa. Todo eso que conlleva a que finalmente se le pueda considerar un trabajador. Pero es probable que la empresa insista en la situación de que no era un trabajador. El prestador de servicio también se acercará al Ministerio de Trabajo para solicitar una audiencia de conciliación. Se programar en un poco más de tiempo, normalmente pasan 30 días para que nos inviten a una audiencia de conciliación, donde también nos harán saber de que esta persona reclama el reconocimiento de beneficios laborales durante todo el tiempo que ha prestado labor, ¿no? Ellos se acercan previamente a un área del Ministerio de Trabajo donde se hace una liquidación que en buena cuenta es referencial, pero que ya le genera una expectativa. Y ese es el gran problema, que le genera una expectativa, falsa o no, pero le genera una falsa expectativa al trabajador, porque ahí se va a consignar un monto que probablemente ni él sabía que era lo que le correspondía. Pero como ya se lo dio la autoridad de trabajo, el prestador de servicio va a querer que eso sea el monto que se le pague. Probablemente se llegue a la audiencia de conciliación y el empleador mantenga su posición. No eres mi trabajador, con lo cual solo permito o solo solicito que se deje constancia de la asistencia de las partes y termina la diligencia. Finalmente, este probable, vamos a decirlo, o presunto trabajador iniciará sus acciones legales. ¿Para buscar qué? Para buscar ser reconocido como un trabajador. Demandando, probablemente, no solo una indemnización, o no solo la indemnización, porque también podría demandar su reposición, frente a una desnaturalización previa que tendría que demandar de lo que es ese contrato de locación de servicio. Y una vez reincorporado, pedirá que a la vez se le pague mediante el lucro cesante y daño emergente todos los beneficios laborales que finalmente su empleador no le ha pagado durante todo el periodo que duró este proceso judicial. Si se dan cuenta, eso es una situación muy delicada, una situación que nos lleva a que esta situación de incertidumbre en la cual también nos encontramos. ¿Por qué? Porque aún sean empresas formales, vemos que siempre se trata de por ahí camuflar, por decirlo así, a algunos cuantos locadores de servicio cuando sabemos que finalmente no lo son. Entonces, salta a la vista y bueno, ¿y qué hacemos? Porque la necesidad, el mercado, la situación actual es lo que nos está llevando a que podamos finalmente adoptar ese tipo de situación. ¿Qué hacemos? Bueno, unas cuantas sugerencias que yo les puedo dar. Asegúrense que su prestador de servicio está pues bajo tus órdenes. Y si tienes que darle órdenes para que cumpla el servicio, significa una manera distinta de dárselas, ¿no? Quizás puedas agarrar y desde un inicio hacer una relación de todos los, si se quiere, objetivos, no funciones, todos los objetivos que tiene que agarrar y cumplir dentro de lo que es esta prestación de servicio. Sí o sí tiene que tener un contrato de servicio firmado, pero un contrato que en realidad sea un contrato de servicios, no un contrato de trabajo al cual se le ha cambiado el rótulo y se le pone que es un contrato de servicio. Recuerda, o recuerden, estimados clientes, estimados participantes, que no debe prestar servicios a exclusividad. El hecho de prestar servicios a exclusividad determina que esta persona, mes a mes, gire recibos exclusivamente para ustedes. Cuando gira servicios para dos o más empresas,
existen argumentos para poder agarrar y decir, a ver, si el señor indica que era mi trabajador, ¿en qué momento, a qué hora es que también podía haber hecho esa labor exclusivamente para mí si también lo hacía para otras empresas? Desde luego, no le otorguen un correo electrónico, no le otorguen bienes de la empresa, llámese un celular, llámese la computadora, llámese el iPad. No le podemos otorgar porque es un prestador de servicio. Recuerden, al prestador de servicio lo que se le exige es un resultado. Eso es lo que yo le exijo. En algunos casos incluso hemos tenido clientes que finalmente, o empresas, mejor dicho, cuando nos han hecho algunas consultas, que nos han indicado de que también les han otorgado, por ejemplo, los pasajes, ¿no? Un dinero para pasajes viáticos, porque finalmente tenía que viajar. Tener mucho cuidado en la forma en que se entrega. Además está decirle que no se le otorga beneficios laborales, ¿no? Porque muchas veces analizando los recibos por honorarios, encontramos de que no hay 12 recibos en el año, sino que hay 14, 15 o hasta 16 recibos. Y dos de los cuales corresponden a la gratificación, uno de los cuales corresponde a la CTS y uno de los cuales corresponde a vacaciones, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Es más, con la denominación que finalmente se coloca en cada uno de los recibos, porque si ya de por sí es contingente el hecho de encontrar en el mes de julio 2 recibos por honorarios, porque la presunción es que uno de ellos ha sido por gratificación, peor será si en el concepto se identifica que es por gratificación. Recuerden que un prestador de servicios no asiste de manera diaria o habitual a la empresa, asiste cuando se le pide, asiste finalmente de manera esporádica, porque yo le voy a hacer un encargo y lo que quiero es un resultado. Y un punto también a tener en cuenta es que hay que mantener una buena relación con él o ella, porque muchas veces, y yo diría en mayor porcentaje, siempre la discusión, siempre la ruptura de este noviazgo conlleva a que finalmente el prestador de servicio, no necesariamente por cólera de su empleador, que finalmente lo está dejando sin trabajo, vaya y hace la denuncia, sino muchas veces por necesidad, porque sabe que no va a poder encontrar un trabajo de manera inmediata. Sabe que tiene probablemente una carga familiar a la cual tiene que cumplir. Sabe que quizás tiene obligaciones bancarias. El hecho de quedarse sin esta prestación de servicio, entre comillas, relación laboral, identifica de que se le va a generar un gran problema. Y como se le va a generar un gran problema, necesita recurrir a todos los mecanismos. ¿Para qué? Para poder, obviamente, tener algo de dinero y poder seguir afrontando. Y es por ello que en una situación de este tipo, no interesa si el prestador de servicio era mi primo, si era el sobrino, si era el ahijado, etc. Ese tipo de vínculo finalmente no va a valer porque él tiene una necesidad. Si yo tengo una buena relación con él o con ella, no es que tampoco ya no se vaya a quejar, eso va a ocurrir. La diferencia va a ser que va a ser mucho más factible el hecho que yo pueda acercarme, conversar con esta persona, explicarle que no cierre las oportunidades porque quizás en este momento ya no se necesita sus servicios, pero más adelante sí. Si necesito finalmente otorgarle o bajo un acuerdo, otorgarle algún monto de dinero extra por esta ruptura del vínculo, lo puedo hacer. Pero siempre enmarcado dentro de lo que es una prestación de servicio. Ahora, si está bajo tus órdenes, es decir, está subordinado, yo necesito que vayas todos los días, necesito que cumplas un horario, sí, pues necesito que te identifiques con correo electrónico de la empresa. Entonces, estamos hablando de que forzar la figura de que es un prestador de servicio es simplemente engañarnos. Y no deberíamos de continuarlo. Es mejor tratar de darle una solución antes de que este problema finalmente trascienda.
y menos tener en consideración lo siguiente, que en algunas ocasiones el empleador inicia con el prestador de servicio bajo el supuesto de que va a estar en un periodo de prueba, lo cual no existe, desde luego, ¿no? Porque un periodo de prueba solamente está dentro de lo que es la relación laboral. Y pasado ese periodo de prueba, entre comillas, agarra y dice, no, sí, esta es una persona que debe sumarse a mi equipo. Ahora sí te contrato, ahora sí te pongo en mis planillas, realizando definitivamente la misma labor. Muy bien, vamos a imaginar que esta persona ya continúa laborando conmigo y finalmente estuvo laborando con un contrato por, vamos a imaginarlo así, incremento de actividad, y solo lo tengo 2 años, 10 meses, ya, hasta los 2 años, 10 meses. No considero los 3 meses que estuvo con locación de servicio, 4. Esta persona, finalmente, a quien primero contraté con locación de servicio, si yo pienso que por el hecho que después ya lo incorporé a planillas no voy a tener problemas, no, igual voy a tener problemas, ¿no? Porque va a agarrar y va a decirme de que este contrato de trabajo que suscribió conmigo, que era un contrato de modalidad, igual está desnaturalizado, porque desde un inicio él prestó labores bajo subordinación. Entonces, pensar que solucione el problema de contratación del prestador de servicios cuando ya lo incorporé a las planillas, no es así. Porque siempre voy a tener ese problema. Ahora, ese problema quizás en el tiempo desaparece cuando esa persona finalmente se vuelve estable dentro de la empresa, ¿no? O sea, laboró más de 3 años o 5 años según el tipo de contrato que tenga. Pero aún así, no es que yo, empleador, me haya liberado totalmente del problema, porque probablemente en la oportunidad cuando yo ponga fin a esta relación laboral, definitivamente que el trabajador ya no me va a decir que el contrato está desnaturalizado, pero sí me va a reclamar de esos 3 primeros meses que estuvo bajo un contrato de locación de servicios, me va a reclamar fue que las CTS, las vacaciones y las gratificaciones. Entonces, sí o sí, en algún momento le voy a tener algún adeudo. Entonces, el área de recursos humanos, o el área encargada de la contratación de personal, tiene que saber muy bien cuál es el personal que yo voy a tener como locador de servicio y cuál es el personal que yo voy a tener como trabajador directo. Y en la coyuntura actual que estamos viviendo, se ha podido identificar que muchas empresas han empezado a contratar vía locación de servicio. Pero es temporal, solo son 15 días, solo son 20 días, solo es un mes. Bueno, en realidad no interesa cuánto tiempo sea, mientras que si yo pienso que esa contratación supuestamente civil, ¿no? Esta contratación de locación de servicios supuestamente civil, en realidad viene para poder tapar una relación laboral, igual voy a tener el problema. ¿Por qué? Porque finalmente igual puedo ser objeto de una fiscalización y de un reclamo posterior. Ese efecto de la coyuntura, ese efecto de la coyuntura, ¿no? O sea, porque estamos en una incertidumbre, no sabemos, o sea, cómo vamos a poder seguir avanzando, si finalmente el actual gobierno nos va a poder llevar a un buen resultado, no lo sabemos. Pero, si ya esa situación es problemática de la coyuntura política, considero que adicionarle una coyuntura adicional, valga la redundancia, que sería el hecho de contratar a locadores de servicios cuando en realidad deben ser trabajadores, es peor. Es peor. Entonces, estas pautas que les estoy brindando, espero que de alguna u otra forma les ayude en su día a día, en su quehacer y obviamente tenerlas muy en cuenta. Pero así como tenemos el contrato de locación de servicios, muchas veces el empleador agarra y dice, bueno, yo no quiero tener pues este problema, ¿no? En realidad no quiero tener este problema porque sí, necesito tener una persona que cumpla con las indicaciones que finalmente yo le tengo que dar para que pueda cumplir con el objetivo. Entonces, para ese tipo de personas jurídicas, finalmente ellos dicen, nosotros vamos a ir siempre con un contrato de trabajo. A manera de refrescarles un poco, ¿no? Los conceptos, vamos a hablar rápidamente tanto del contrato de trabajo a plazo indeterminado y los contratos sujetos a modalidad.
Recuerden que en un contrato a plazo indeterminado hay una prestación personal de servicio, ¿no? Se paga una remuneración y que, bueno, la subordinación fue su característica principal. Ahora, en el contrato a plazo indeterminado se tiene que tener en cuenta que acá yo puedo hacer que el trabajador cubra cualquier tipo de labor, ¿no? Acá no tengo problemas de aplicar los contratos sujetos a modalidad. Acá puedo cumplir labores permanentes, labores temporales, labores complementarias, etcétera, sin ningún problema. Este es el único contrato que puede ser verbal. También puede ser escrito, ¿no? Obviamente que el requisito principal es que el trabajador se encuentre registrado en planillas. No se requiere comunicarlo al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, se recomienda que aún tengamos a un trabajador que vaya a ser incorporado con un contrato a plazo indeterminado, que tenga firmado su contrato de trabajo. Es lo mejor, ¿no? Porque ahí vamos a poder agarrar y establecer todas las reglas, las pautas que como empresa nosotros necesitamos que el trabajador las considere. Entonces, por eso es importante igual suscribir el contrato de trabajo. Recuerden, ¿no?, que si un trabajador no tiene un contrato de trabajo por escrito, la presunción es que la relación laboral es indeterminada. Por esta razón es que hace un momento yo también les decía de que si tienen un prestador de servicios, le hagan firmar un contrato. Porque de lo contrario, si tiene todas las otras características, menos voy a tener fundamentos para, ante una eventual inspección o proceso judicial, defenderme y agarrar y decir, pero acá está el contrato de locación de servicios que tenía esta persona que ahora reclama ser trabajador. Las normas actuales, la jurisprudencia, la doctrina, todas las fuentes del derecho laboral, siempre ha buscado que la relación laboral se encuentre marcada dentro de ese tipo de contrato, es decir, dentro de un contrato a plazo indeterminado. Y que incluso puede resultar ser más beneficioso a un empleador, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un monto indemnizatorio, ¿no? Recuerden que cuando hablamos con un contrato a plazo indeterminado y por algún motivo tenemos que poner fin a la relación laboral y la empresa está dispuesta a pagar un monto indemnizatorio, la indemnización en una relación a plazo indeterminado corresponde a una remuneración y media por cada año laborado. Es decir, en buena cuenta, si el trabajador estuvo laborando 6 meses, se le tendrá que pagar los 12avos y 30avos correspondientes, ¿no? Y la indemnización será menos a una remuneración y media de lo que percibía. Sin embargo, la negativa muchas veces de los empleadores de suscribir ese tipo de contrato parten básicamente porque no quieren tener trabajadores estables, ¿correcto? Hay muchos empleadores que piensan que tener trabajadores estables es lo peor que pueda suceder. Y yo les diría que no necesariamente es algo malo, porque finalmente, si bien mi contrato de trabajo puede ser a plazo indeterminado, si yo tengo una buena política de gestión de recursos humanos, no tendría que tener tanto temor, porque si finalmente yo necesito retirar al trabajador, con que tenga un buen reglamento interno de trabajo, lo voy a poder hacer, porque finalmente, si yo lo quiero retirar es porque el trabajador no está cumpliendo con el objetivo, las obligaciones, las funciones que yo como empleador necesito. Siendo así, aplico mi reglamento interno de trabajo y ahí podría ubicar e identificar válidamente cuál es la falta por la cual yo voy a poder agarrar y retirar a ese trabajador. Obviamente siempre con el análisis correspondiente y buscando que la decisión de ruptura del vínculo laboral obviamente no vaya a dañar tampoco los derechos laborales del propio trabajador. Pero uno de los motivos principales por los cuales también el empleador prefiere no tener trabajadores estables es porque el trabajador estable es normalmente quien siempre termina afiliándose a un sindicato, ¿no? Porque es poco probable que un trabajador con contrato sujeto a modalidad se afilie a un sindicato. Poco probable, no es muy posible. Lo cierto es que ese es uno de los motivos también por los cuales el empleador prefiere no tener trabajadores a plazo indeterminado. Y como una nota al respecto, podemos agarrar y decir que desde inicios del estado de emergencia a la actualidad, se ha visto cómo ha incrementado el nivel de conformación de sindicatos a nivel de muchas empresas.
Y eso es básicamente ¿por qué? Porque dada la coyuntura que se vivió sobre todo en marzo del año pasado a inicios del estado de emergencia, muchas de las empresas empezaron a adoptar medidas laborales para obviamente sopesar la situación que se venía, con lo cual aplicaron conclusiones, si se quiere, arbitrarias contra los trabajadores, eh, en algunos casos sustentados, en otros no. Lo cierto es que sí han visto de que había bastante vulneración de los derechos de los trabajadores. Y que en otros casos, pese a que ya se pasó esa etapa, la actual coyuntura también ha llevado a que los empleadores adopten otros tipos de decisiones, ¿no? A efectos de mantenerse vigente, a efectos de poder seguir en el mercado, pero que no necesariamente cuando se han adoptado decisiones en materia laboral han sido consensuadas. Entonces, el hecho de no ser consensuado con el trabajador genera malestar. Al generar malestar, el trabajador finalmente piensa que se está vulnerando sus derechos. Si pienso que se está vulnerando mis derechos, me agrupo con todos los que piensan como yo y finalmente conformo mi sindicato, bajo la premisa de que el sindicato nos va a defender y va a evitar que el empleador pueda estar adoptando ese tipo de medidas. Cuando hablamos, sin embargo, de un contrato sujeto a modalidad, y ya cambiando un poco el tema, porque bueno, un contrato de trabajo a plazo indeterminado en realidad no le genera mucho problema a un empleador. Es más, recuerden que dentro de un contrato a plazo indeterminado yo voy a poder poner un periodo de prueba, ¿no? O sea, periodo de prueba que es de hasta 12 meses para personal de dirección, hasta 6 meses personal de confianza y especializado, y bueno, como digo yo, para el resto de trabajadores o el resto de mortales hasta 3 meses. Ya pasado ese periodo de tiempo, si finalmente el trabajador da la talla, bueno, continuará con su contrato a plazo indeterminado. En un contrato sujeto a modalidad, las condiciones varían, ¿ya? Porque, si bien puedo aplicar también estos periodos de prueba, y también tienen los mismos derechos laborales, lo cierto es que yo no puedo cubrir todo tipo de labor con un contrato sujeto a modalidad. Normalmente lo que se cubren son labores temporales, es decir, que no son labores permanentes, ¿no? Ahora, una característica de estos contratos es que siempre tiene que ser por escrito, no existe el contrato verbal. Recuerden, si es verbal, se entiende que es un contrato a plazo indeterminado. Por normas de simplificación administrativa, los contratos sujetos a modalidad ya no tienen que ser registrados ante el Ministerio de Trabajo, salvo el contrato a tiempo parcial y algunas otras modalidades, como por ejemplo el contrato de exportación no tradicional. Pero recuerden que estos trabajadores tienen los mismos derechos que un trabajador que tiene un contrato a plazo indeterminado. Solo para hacer un breve recuento. Contratos de naturaleza temporal. Acá tenemos los contratos por inicio o incremento de actividad. Nótese que les estoy mencionando en cada uno de ellos la justificación. Y ahorita les voy a mencionar por qué. ¿Cuál es la justificación? Es el inicio de nueva actividad empresarial, posterior apertura de nuevos establecimientos, incremento de actividad. Eso nos dice la norma. Pero ojo, cuando yo tengo que aplicar la justificación dentro del contrato, no basta. Es más, yo les podría decir, no tiene que ir. ¿Cuál es la justificación de un contrato del inicio de una nueva actividad? El inicio de una nueva actividad empresarial. No, tengo que describirlo. ¿Cuál es la nueva actividad empresarial que estoy realizando? Antes solo fabricaba, ahora nos dedicamos a comercializar el producto que veníamos fabricando. Ah, ok. Entonces ahí hay un inicio de una nueva actividad empresarial. Ello solo como un ejemplo. Duración máxima 3 años, el contrato por necesidad de mercado, que es para atender incrementos coyunturales de la producción, ¿ya? Originados por la variación de la demanda en el mercado. Ojo, estamos hablando de que un contrato por necesidad de mercado es para atender un incremento coyuntural. No confundamos con el contrato que anteriormente hemos visto que es un incremento de actividad, porque la norma refiere como un incremento de actividad una fluctuación normal que puede ser del mercado. En el otro caso estamos hablando de un incremento que es coyuntural, dada una situación muy especial. Por ejemplo, ¿no? Soy una empresa que se dedica a hacer servicios de courier y finalmente solamente hacía el servicio de manera privada, pero ahora voy a ofrecerle el servicio, o se me ha dado la posibilidad que le pueda ofrecer el servicio para entrega de notificaciones de SUNAT, por poner un ejemplo. Es evidente que voy a tener un incremento muy fuerte dentro de lo que es el giro de mi negocio.
Esa es una necesidad de mercado. Soy un laboratorio que me dedicaba a hacer algunas vacunas. Sí, pues, pero ahora voy a agarrar y voy a hacer la vacuna contra COVID. Eso es un incremento coyuntural. Sin embargo, muchas empresas tienden a equivocarse entre la aplicación de un incremento de actividad con un contrato de necesidad de mercado. ¿Pero por qué lo hacen? Porque olvidan ese término coyuntural, uno, y dos, porque claro, un contrato por necesidad de mercado me da hasta 5 años, mientras que un contrato de incremento de actividad me da hasta 3 años. 3 años, es decir, como duración máxima que puede estar dentro de la empresa sin que se le considere como un trabajador estable. Y en el otro son 5 años. Pero a veces, por tratar de forzar la figura, lo único que estamos haciendo es perjudicándonos desde el inicio. Y en un momento les digo por qué. El contrato por reconversión empresarial en realidad es uno de los contratos menos utilizados. Se celebra cuando se sustituye, amplía o modifica las actividades desarrolladas en la empresa. Es más, la duración máxima es de 2 años y finalmente hay otros contratos que válidamente cubren ese tipo de contratos. Los contratos de naturaleza accidental, tenemos el contrato ocasional, que es para atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo, duración máxima 6 meses al año. El contrato de suplencia, también muy conocido, ¿no? Que es para sustituir a un trabajador estable, por favor, estable, ¿ya? O sea, un trabajador que tiene un contrato de trabajo a plazo indeterminado, pero que se encuentra con su relación laboral suspendida, sea por vacaciones, embarazo, licencias, etcétera, ¿no? La duración máxima es la que resulte necesaria para la reincorporación del trabajador. En estricto, no debería de exceder 5 años. El contrato de emergencia, también aplicado en este periodo, en esta actual situación en la que estamos viviendo, que es para cubrir necesidades por caso fortuito o fuerza mayor, pero que deben tener un carácter inevitable, imprevisible y irresistible. Básicamente, estar con una situación de pandemia, ¿no? Como en la que lamentablemente nos encontramos. La duración máxima es que el plazo debe coincidir en todo caso con la emergencia, pero entonces no debe exceder los 5 años. El contrato para obra determinada o servicio específico, si bien la norma lo menciona como un solo contrato, entiéndase que ya reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema, del propio tribunal, los identifica como contratos totalmente distintos y la justificación es ejecutar una obra material o intelectual o un servicio específico, ¿no? Pero en ambos se exige un resultado. El plazo es el necesario para ejecutar la obra, pudiendo renovarse hasta culminar la misma. En todo caso, no debe de exceder de 8 años. Y mencionamos que no debe excederse de 8 años, porque en realidad la norma no mencionaba un límite, después es que ya la jurisprudencia es que la ha colocado. El contrato intermitente cubre necesidades de la empresa, pero que pueden ser permanentes, pero discontinuas, ¿no? Su duración máxima no tiene un plazo de duración, sin embargo, para tratar de ser un poco conservadores, siempre se sugiere que no debe pasar los 5 años. Finalmente, el contrato de temporada, que atiende necesidades propias del giro también de la empresa, pero que se cumplen solo en determinadas épocas del año, ¿no? Y que se repiten en periodos equivalentes en cada ciclo, ¿no? Como por ejemplo puede ser el hecho de agarrar y contratar, no sé, se me ocurre la empresa Nestlé que va a contratar a sus heladeros para la época finalmente de verano, ¿no? Y que va de diciembre a quincena de marzo. Entonces, esto es un contrato de temporada, ¿no? O sea, se cumplen solo en determinadas épocas del año, ¿no? Y se repiten en periodos equivalentes en cada año. Y la duración va a depender de la temporada. En estricto, tampoco no debe exceder de 5 años. Pero bien, y acá viene el tema que finalmente les pido tener en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son las sugerencias que finalmente yo debo de tener en cuenta respecto de lo que es ya el contrato de trabajo dentro de la actual coyuntura política que vivimos? Primero, asegúrate que tu trabajador tiene un contrato de trabajo firmado y registrado de ser el caso. Ojo, pero ese contrato de trabajo debe estar firmado al inicio de la relación laboral. Porque si yo voy a aplicar sobre todo un contrato sujeto a modalidad y lo hago firmar 5, 6, 10, 15, 20 días después, esa persona es probable que no me quiera firmar luego el contrato. Va a decir, no, tú no me has hecho firmar un contrato al inicio de mi relación laboral. Con lo cual yo entiendo que era un contrato de trabajo a plazo indeterminado. Entonces nos vamos a ver en serios problemas, ¿no? Entonces, para evitar ello, lo mejor que se puede hacer es desde un inicio asegurarse que el trabajador se le ha hecho firmar su contrato de trabajo el primer día. Igual va a ser cuando se renueva el contrato. De preferencia, y esa debe ser la regla, que se firme el primer día de la renovación.
porque si no, puede suceder la misma situación. No se va a considerar o no debe entenderse de que, bueno, ya, no es necesario que sea al inicio. No, sí es necesario que sea al inicio del plazo de la renovación. Es decir, a la hora de ingreso, no a la hora de salida. Porque también hemos tenido casos de trabajadores que finalmente han dicho, no, yo debí firmar mi contrato al ingreso, no a la salida. Y yo ya estoy laborando acá sin ningún contrato y finalmente me convertí ¿en qué? En un contrato, en un trabajador a plazo indeterminado. El, si es un contrato de trabajo a tiempo parcial, un contrato de exportación no tradicional, tiene que estar debidamente registrado ante el Ministerio de Trabajo. Hay que cumplir con las obligaciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo en tiempo y forma oportuna. Si por algún motivo la caja de la empresa no me da para pagar alguna obligación laboral, simplemente no debo decidir de manera unilateral y decir, bueno, no te voy a poder pagar. Vamos a imaginar, tengo que pagarte la gratificación y lamentablemente no tengo la caja suficiente. Pero yo no puedo decidir unilateralmente o decidir el hecho de no pagarte. En todo caso, lo que yo tendré que hacer es llegar a suscribir un convenio, en el peor de los casos, con mi trabajador, con cada uno de ellos, para agarrar y establecer de qué forma voy a regularizar el pago de dicha obligación laboral. Pero ojo, no es que tiene que ser algo continuo, o sea, estamos hablando que es una situación muy esporádica, porque finalmente la empresa está en una situación muy delicada. Igual ocurre con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? No se vaya a pensar que por lo que estamos en una situación de emergencia, SUNAFIR o el Ministerio de Trabajo no están activos, al contrario, están muy activos. Casi no tenemos dentro del estudio alguno de nuestros clientes que no esté afrontando o que no haya afrontado una diligencia por parte de SUNAFIR. Entonces, hay que cumplir con todas las obligaciones, sea en materia sociolaboral, pago de CTS, vacaciones, gratificaciones, utilidades, etcétera, y obviamente también con las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo. No se equivoquen en la modalidad de contrato de trabajo que se vaya a aplicar, porque recuerden que no hay marcha atrás. Si yo apliqué un contrato de necesidad de mercado y la causa que justifique ese contrato no es la correcta, por más que después lo quiera cambiar porque hay un incremento de actividad, pero no justificaba una necesidad de mercado, solamente el incremento de actividad propiamente dicho, el hecho de hacer ese cambio no es que ya tenemos solucionado el problema. No es así, porque finalmente el pasado nos va a condenar. ¿Por qué? Porque equivocamos en la aplicación del contrato de trabajo correcto. Y si aplicamos un contrato que no corresponde, es muy probable que cuando ya no vayamos a renovar este contrato y le digamos al trabajador que ahora sí se pone fin a su vínculo, él reclame la desnaturalización de este contrato y nos pida, nos demande la indemnización o finalmente la reposición en su puesto. Se debe consignar la causa que justifica el contrato, sí o sí. Ya, esa es una línea que se maneja jurisprudencialmente, doctrinariamente, porque es necesario que finalmente vaya la causa que justifica. Porque si yo quiero aplicar un contrato sujeto a modalidad, que es para cubrir una naturaleza temporal, yo tengo que mencionar pues, cuál es la causa que justifica ese contrato, ¿no? La causa que justifica su contrato puede ser, por ejemplo, el hecho de que he suscrito un nuevo contrato con una empresa X para prestarle los servicios de mantenimiento, ¿no? Entonces, ok, entonces si tengo un nuevo contrato, ahí tendré que especificar, ¿no? La causa que justifica es el incremento de mi actividad, ya que se ha celebrado un contrato de trabajo con un contrato de servicios con la empresa tal, por la cual nos comprometemos a dar el mantenimiento de calderas, así. Una sugerencia, dada la actual coyuntura, no apliques periodos de duración de los contratos sujetos a modalidad extensos. No lo apliques. Recuerda los montos que hay que indemnizar. En un contrato sujeto a modalidad es una remuneración y media por cada mes dejado de laborar. Es preferible esperar solo 3 meses a tener que estar esperando 6 o un año.
hay algunas empresas que por política, aún sea un contrato sujeto a modalidad, los renuevan de manera anual, otros por 6 meses, 8 meses. Siempre, siempre lo que nosotros vamos a recomendar es que sea periodos cortos, 3 meses. Sé de que hay mayor desgaste del área de recursos humanos por el hecho de tener que estar renovando, de tener que tener mucho cuidado, de que hay mayor riesgo de que finalmente se nos vaya algún plazo, etcétera, pero tenemos que hacerlo, porque finalmente tener periodos cortos nos da hasta cierto punto la tranquilidad de que si yo manejo un periodo corto y por alguna situación como la que se vivió el año pasado, yo no necesito contar con el trabajador, finalmente voy a poder no renovar el contrato de trabajo y no tener serios problemas. Observen que sus reglamentos internos de trabajo, los reglamentos de seguridad y salud en el trabajo, su plan de vigilancia, su política de hostigamiento sexual, su política de equidad salarial, estos entre los más relevantes, más no los únicos, estén vigentes y actualizados. Es muy, muy necesario de que estos documentos, sobre todo, estén actualizados para que pueda haber un correcto manejo y desarrollo del día a día de la empresa. Interactúen, comuníquense con los trabajadores, más aún si hacen trabajo remoto. A veces el empleador piensa por lo que ya hace trabajo remoto en buena hora, mira ya, me deshice de ellos. No se trata de eso, o sea, porque forma parte del núcleo de la empresa, forma parte importante de la empresa. Procuren que esa persona, por más que esté realizando trabajo remoto, se sienta identificado con su empleador. No lo aíslen, no lo dejen solo, ¿no? Obviamente eso que identifica que el área de recursos humanos tiene que estar mucho más activa y proactiva, ¿no? Consideren que aún con el tema de trabajo remoto, las normas sociolaborales, las normas de seguridad y salud en el trabajo, igualito se siguen cumpliendo, porque estamos en una esfera distinta, no estará dentro de nuestras instalaciones, pero siguen realizando una labor en favor nuestra. Si deseas comunicarle algo a los trabajadores, hazlo de manera clara y oportuna. Eso es lo mejor que se puede hacer. Se ha visto durante todo este tiempo que muchas veces el empleador ha venido adoptando o tomando decisiones que en efecto sí ponían en serio riesgo no solamente la continuidad del vínculo, sino también el mantener las obligaciones que como empleador tiene frente a sus trabajadores. Si yo necesito comunicarle algo a los trabajadores, háganlo de manera individual. Oye, pero somos muchos, sí, pero sigue siendo mejor. Háganlo de manera individual, pero con un solo speech, de manera clara, oportuna, no cuando ya lo ejecuté, sino de manera previa. ¿Para qué? Para que el trabajador, obviamente, tenga claras las reglas del juego. Y obviamente yo también tengo que ser transparente. Porque si yo le voy a decir al trabajador, mira, estamos adoptando estas medidas de reducción de remuneración de todo el personal, porque no hay dinero, ¿no? Probablemente dentro de las cajas de la empresa, muy bien, pero a los 2 días se comienza a ver de que se están comprando máquinas o se ve que se está haciendo ciertos agasajos o que se está auspiciando ciertos eventos, entonces es contraproducente, ¿no? Y finalmente el trabajador no necesariamente va a poder llegar a entender que quizás esa haya sido hasta una situación ya previamente acordada. Recuerden que la facultad directriz que tiene el empleador, si bien le es inherente solo a él, tiene sus límites. No necesariamente el empleador puede agarrar y disponer dentro de dicha facultad el hacer cambios en las reglas de juego de sus trabajadores sin finalmente tener un acuerdo o un convenio. El Tribunal de Fiscalización Laboral, que ya está activo, que ya ha emitido diversas resoluciones, nos está enseñando mucho de eso también, ¿no? O sea, o nos está haciendo recordar, más que enseñar, recordar. Porque en algunos casos sí, el empleador ha adoptado algunas medidas o políticas de manera unilateral, en muchos casos en buena fe, pensando de que no tendría problemas, pero resulta que ahora a vista del tribunal, este tipo de decisiones
si bien pueden estar protegidas durante el estado de emergencia y dada la coyuntura, aún así tienen que cumplir con ciertas condiciones. Y eso nos trae siempre a colación el punto anterior, que si yo quiero aplicar mi facultad directriz, primero tengo que observar de que no haya ningún tipo de vulneración a la normativa actual y que en todo caso, si se me hace muy extremo, como el caso que yo les mencionaba, no tengo para pagar la gratificación, pero lo voy a pagar, pero quizás en 2, 3, 4 armadas de manera posterior, muy bien. Un convenio individual es lo mejor que yo puedo hacer. Todas estas situaciones que nosotros, o que me he permitido describirles en esta casi hora que vengo compartiendo con ustedes, nacen del día a día, nacen de lo que venimos analizando y viendo cómo se mueve el marco laboral en la actual situación. La coyuntura nos lleva, no solo tiene esta incidencia desde el subempleo, tiene esta incidencia desde lo que hemos venido conversando a lo largo de este meeting. Tiene obviamente mucho que ver con lo que finalmente se viene manejando en el día a día. El empleador tiene que estar siempre muy vigente, tiene que estar muy atento a cuáles son el sentir de su propio personal. Si el empleo no se recupera, nosotros como empresas tenemos que hacer todo lo posible para poder, obviamente, seguir manejando las mejores estrategias que nos permitan seguir buscando alcanzar los objetivos, seguir en esa línea de crecimiento que todos esperamos y finalmente que nuestros trabajadores siempre sigan identificados con nosotros. Eso es lo que el día de hoy yo quería compartir con todos ustedes, a quienes agradezco por no haberse desconectado y estar de manera continua siempre atentos a los eventos que tiene el estudio. Les agradezco por su atención. No veo que haya preguntas en el chat que se tiene establecido para dicho evento, pero en todo caso, ustedes tienen mi correo electrónico, tienen mi número telefónico y igual les agradezco por su atención. Un fuerte abrazo y sigamos cuidándonos, que todavía el COVID nos va a tener mucho tiempo en jaque. Un fuerte abrazo.